corresponde a un tema fundamental en el funcionamiento de cualquier notaría por ser esencialmente un servicio notarial y corresponde a las etapas de la escritura pública. Para obtener una escritura pública se debe agotar un proceso y las etapas del proceso están determinadas en la ley. En el caso de los funcionarios notariales, la gran mayoría participa en este proceso. Por eso, además de enseñarles las etapas, es de mi interés que cada uno de ustedes reconozca su papel en las diferentes etapas y busquemos mecanismos para mejorar el servicio. Las etapas de la escritura pública son la recepción, la extensión, la autorización y el otorgamiento. La legislación aplicable para este tema la encontramos en el Estatuto Notarial, Decreto 960, artículos 12 al 44, Decreto 2148, que a su vez fue modificado, en Instrucciones Administrativas, en el Decreto Único Reglamentario del Sector de Justicia y del Derecho, Decreto 1069-2015, en los artículos 2.2.6.1.2.1.1 al 2.2.6.1.2.1.9 y 19. Pero primero verifiquemos qué es una escritura pública de acuerdo al Estatuto Notarial. Y en relación a este tema encontramos dos artículos claves. Artículo 12. Actos que requieren solemnidad. Deberán celebrarse por escritura pública todos los actos y contratos de disposición o gravamen de bienes inmuebles y en general aquellos para los cuales la ley exija esta solemnidad. Artículo 13. La escritura pública es el instrumento que contiene declaraciones de actos jurídicos emitidas ante el notario con los requisitos previstos en la ley y que se incorpora al protocolo. El proceso de su perfeccionamiento consta de la recepción, la extensión, el otorgamiento y la autorización. Entonces, como podemos deducir de estos dos artículos, la escritura se refiere o contiene actos y contratos que implican una solemnidad, que deben tener un proceso especial y deben hacerse a través de documentos previamente establecidos por la ley. La escritura implica una declaración de un tercero. Esa declaración se hace ante el notario, cumpliendo los requisitos de ley para cada caso, y se incorpora al protocolo. La primera etapa es la recepción. La encontramos en el Decreto 960, artículo 14, que reza: la recepción consiste en percibir las declaraciones que hacen ante el notario los interesados. Este artículo continúa con las otras partes de la escritura. La extensión es la versión escrita de lo declarado. El otorgamiento es el asentimiento expreso que aquellos prestan al instrumento extendido. Y la autorización es la fe que imprime el notario a este en vista de que se han llenado los requisitos pertinentes y de que las declaraciones han sido realmente emitidas por los interesados. Entonces, básicamente vamos a verificar solamente el primer párrafo que hace referencia a la recepción. ¿Qué podemos deducir de este párrafo o de esta frase? Uno, que la recepción es el primer paso, pero además es el que implica el principio de rogación en el servicio notarial. Nosotros prestamos el servicio solo si las personas no lo piden. Por eso la palabra de rogación, si no lo ruegan. Entonces, en recepción se llega a este punto porque el usuario acude a nosotros a pedir un servicio. Por ser el primer momento de las etapas del proceso de escrituración, es el momento en el que el notario recibe la declaración, la información, la voluntad de las partes, bien sea a través de ellos directamente o un representante o intermediario.
las partes que van a hacer un negocio o van a hacer un acto jurídico. En esa primera parte, el notario o sus funcionarios deben escuchar y orientar las declaraciones. Si es necesario, si es del caso, pedir documentos, solicitar antecedentes y los datos completos de las partes. En esta parte también es importante tener claro que nosotros damos asesoría general y orientación general, porque muchas veces las personas tienen claro qué contrato desean hacer, pero están equivocados con el nombre que jurídicamente le corresponde. Entonces nosotros debemos escuchar, confirmar realmente qué es lo que desea la persona e indicarle qué contrato es. Pero no podemos llegar a ser asesores particulares, es decir, aconsejar o decidir por el usuario o darle ya asesoría para su caso en especial y particular, ni inclinarnos por ninguna de las partes. También en la recepción se deben tener en cuenta las limitaciones que establece la ley, como son las de competencia territorial, cuando se trata de reparto de entidades públicas, o la afinidad de los otorgantes con el notario, o si hay incapacidad de las partes, o lesión enorme, entre otros. Es tan importante esta etapa que el notario escucha, orienta jurídicamente, identifica el querer de las partes, el contrato adecuado, analiza el acto o contrato, la viabilidad jurídica, sus defectos o posibles nulidades, recauda la información de las partes, del bien, del dinero, y debe, de una vez, y conforme al resultado que haga en ese momento de un análisis jurídico, tomar una decisión y darle trámite a lo solicitado por el usuario o informarle su inviabilidad. Tal vez, porque a veces este paso se agota generalmente en un corto tiempo, aparentemente no tiene mayor importancia, pero es definitivo y clave, porque si no se hace de forma profesional y juiciosa, se corre un gran riesgo jurídico, disciplinario, administrativo e incluso de responsabilidad penal. Es decir, en el momento en que se recibe la documentación o la información, se toman los datos, ya se está haciendo un juicio jurídico, un análisis jurídico para calificar si se puede o no llevar a cabo el trámite. Y eso se hace de forma inmediata, porque nosotros no podemos decirle al usuario siempre que regrese después, que le vamos a informar si se puede o no se puede en una semana o en 2 semanas. En ese momento debemos dar aplicación a todo el conocimiento jurídico que tenemos. Esa es en general o principalmente la recepción para la norma, pero esta recepción se agota también con unos pasos internos en la notaría y por eso hay que identificarlos. Entonces, la primera parte es la asesoría jurídica, que corresponde al paso de recepción propiamente dicho que cita la ley, verificar los datos, qué contrato es, qué documentación se requiere, si adicionalmente requerimos mayor información o que acudan otras personas al momento de firmar la escritura. Una vez se agota este paso, se pasa la documentación y la hoja de ruta o RUANA con la información que hemos recibido y que hemos consignado para poder elaborar el trámite a la ventanilla de liquidación. No obstante que la documentación se entrega en liquidación, el acompañamiento al proceso sigue. Una vez se entrega a liquidación, en liquidación se recibe la orden, nuevamente se verifican los documentos básicos, los datos, se ingresa al sistema signo y, agotado este proceso, se le asigna un número de erradicación. Con este número y los papeles se pasa la orden a reparto. Obviamente en este punto también la funcionaria o funcionario preliquida, porque la información que le debemos dar al usuario debe ser completa. No solamente qué tipo de contrato, qué documentos, qué partes, cuándo y cómo se toma la firma, qué facilidad le podemos ofrecer, sino también los costos que le va a generar el trámite a la persona. Una vez se agota este proceso o esta parte de liquidación, la asistente de documentación, que es quien recibe la orden,
verifica nuevamente documentos y orden, porque puede eventualmente ocurrir algún error, alguna inconsistencia. Recordemos que todos somos un control del trabajo. Todos hacemos control del trabajo propio y del trabajo de los demás compañeros. La idea siempre es evitar errores. Entonces, el asistente de documentación verifica documentos y la orden, revisa la tabla de reparto de minutas y conforme a esta tabla asigna el trabajo a la digitadora o digitador e ingresa los datos y entrega los papeles a la funcionaria asignada. Es decir, en la recepción, en general para cualquier notaría, se da primero la asesoría jurídica. Cuando se recibe la documentación, se da la información, se radica esa documentación en la notaría y se pasa a elaboración. Esto es en general. A nivel interno, en nuestra notaría, está identificado con estos funcionarios o estos puestos de trabajo. Una vez la funcionaria asistente de documentación asigna digitadora, se concluye esta etapa y sigue a la extensión. No obstante, estarán en continua interrelación y complementación. La extensión, segunda etapa del proceso de la escritura. Lo encontramos en el artículo 6, entre otros, que reza: corresponde al notario la redacción de los instrumentos en que se consignen las declaraciones emitidas ante él, sin perjuicio de que los interesados las representen o las presenten redactadas por ellos o sus asesores. El artículo 14, que ya hemos visto, dice: la extensión es la versión escrita de lo declarado. Por eso la importancia de verificar el sentir y el querer de las partes y tomar nota correcta de los datos y la información. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta etapa de extensión o a qué hace referencia? Con base en la manifestación de la voluntad de las partes, se elabora y se redacta con claridad y precisión el instrumento que contiene las estipulaciones de los derechos constituidos, transmitidos, modificados, extinguidos, las obligaciones que los otorgantes asumen. Es decir, con la manifestación y la decisión de ellos de firmar un contrato, un acto, una manifestación. En esta parte, si es necesario, el asesor jurídico interviene nuevamente para incluir los requisitos del negocio o acto jurídico que desean celebrar, bien sea porque presentan una minuta y hay que verificar o corregir alguna parte de su texto, o porque es un caso que requiere alguna cláusula especial o alguna nota especial. Otro punto a tener en cuenta en la extensión es que la redacción siempre será en idioma castellano. Si alguno de los comparecientes no lo conoce o no lo conoce muy bien, debe estar asesorado por un intérprete que también firmará la escritura pública. Las escrituras se extienden por medios manuales, mecánicos o tecnológicos. Pueden ser impresas de antemano para tenerla lista en el momento en que el usuario viene y llenar los claros o espacios en blanco con los datos que nos confirman al momento en que ellos acuden a la notaría ya para la revisión y firma. Es preciso aclarar que el único soporte legal de las escrituras públicas es el papel. En la legislación colombiana, si bien hay una legislación o algunos artículos que hacen referencia a la escritura pública digital, aún no está inmersa, no está en la práctica llevándose a la escritura pública digital. Entonces, por ahora se reconoce la escritura pública en papel. Diferente es que sí pueden existir copias digitales de la escritura pública, pero la matriz siempre está o existe en papel notarial. La idea de futuro, y eso es todo un proceso que implica aportar y asumir un reto tecnológico, se trabaja por una escritura pública digital, pero todavía no está implementada. Continuamos con la extensión. Como les indicaba, esta etapa plasma la voluntad de las partes, las indicaciones resultados del control jurídico
y del trabajo de las digitadoras y digitadores, incluida su revisión y análisis. En este tema es muy importante hacer un reconocimiento a esa labor de extensión que hacen las digitadoras y digitadores, porque ellos son finalmente los que sacan el producto, en concreto el documento físico, que va a ser objeto de revisión tanto del usuario como de los asesores o asesoras y el notario. De la calidad de ese trabajo depende en gran medida no solamente la satisfacción del cliente, sino la fidelización de los usuarios. En esta se plasma o se da la imagen concreta de la calidad del trabajo de la notaría. Así que es muy importante evitar errores que generan no solo reprocesos, sino perjuicios a los usuarios y a la misma notaría. Entonces, verificada esa parte general de la etapa de extensión, vamos a ver a nivel interno cómo agotamos la etapa en la notaría. Primero, la digitadora recibe y revisa la orden de hoja de ruta y sus anexos. Conforme a la información consignada y documentos aportados, elabora la minuta, además obteniendo o ubicando el formato que le corresponda o el modelo que le corresponda. Durante o una vez terminada la minuta, indaga sobre el texto y las estipulaciones y finalizada la revisa e imprime. Es decir, en el proceso de extensión, de transcribir la información, hacer la minuta, la digitadora puede tener dudas, puede hacer preguntas, puede solicitar acompañamiento para la redacción de las estipulaciones o cláusulas especiales. Por eso les indicaba que siempre va a haber un acompañamiento jurídico, o incluso nos puede solicitar que nosotros redactemos alguna cláusula en especial. Finalizado su proceso, ella imprime y hace una revisión nuevamente. Impresa la escritura, tiene dos opciones la digitadora: pasarla a revisión, si así lo considera o se lo han solicitado, o si es un caso que no requiere mayor atención, lo archiva. Estamos implementando en este punto la buena costumbre de remitir el archivo al usuario para que lo revise previamente, y así, al momento de la firma de la escritura, sea más fácil la toma de firmas, porque las correcciones ya deben estar realizadas, el usuario ya debe haber comprendido, aceptado y analizado su contrato. Entonces, retomando, si ella decide o se lo solicitaron que debe pasar a revisión jurídica, recibimos la minuta, verificamos los datos con los documentos, se verifica todo el texto de la escritura, de ser necesario, se piden más documentos o se solicitan correcciones y terminado este punto se archiva. Y documentación es el encargado de recibir la minuta ya terminada para ser archivada, si es que la secretaria jurídica o la digitadora no lo hicieron directamente. A su vez, en documentación se da información y orientación sobre el estado del trámite al usuario. Es decir, documentación es el puesto que en general orienta a todos los usuarios de cómo va su trámite, en qué estado está, si puede acudir a firmar, si le falta algo, y él es respaldado con la información que le entregamos los demás compañeros. Llegamos al siguiente paso, que corresponde al otorgamiento. Este paso lo encontramos también en el Decreto 960 de 1970, artículo 6. Dice: en todo caso, el notario velará por la legalidad de las declaraciones y pondrá de presente las irregularidades que advierta, sin negar la autorización del instrumento en caso de existencia de los interesados, salvo lo prevenido para la nulidad absoluta, dejando siempre en él constancia de lo ocurrido. Y el artículo 14, que indica en una parte: el otorgamiento es el asentimiento expreso que aquellos prestan al instrumento extendido. También encontramos en el mismo decreto los artículos 35 al 39
las indicaciones correspondientes al otorgamiento. Entonces, el otorgamiento es la expresión formal que hacen las partes del consentimiento al acto o el contrato. Implica necesariamente que los interesados comparecen nuevamente a la notaría si es que ellos mismos radicaron la documentación, o que si lo hicieron a través de apoderado, ya para la firma, pues sí acuden. En este momento, los usuarios revisan, leen el documento, e incluso le pueden solicitar al notario que lo lea de viva voz. Con la lectura de la minuta se pretende garantizar que los otorgantes conozcan lo que firman, que si tienen dudas el notario o sus asesores le puedan explicar y quede plenamente comprendido el contrato, las obligaciones y derechos que adquieren con su firma. Por eso en esta etapa se puede aclarar, modificar o corregir el texto hasta que las partes estén conformes con el mismo, y obviamente hasta que el notario o los asesores estén conformes, porque su texto debe cumplir los requisitos de ley. Por eso, en este punto, el notario ejerce su función de asesoría y consejo, nuevamente aclarando que no es una asesoría particular o privada, sino que es una asesoría general. Y se le debe hacer a los otorgantes las advertencias del caso. Recordemos que siempre esta asesoría debe ser imparcial. No podemos ni debemos inclinarnos a ninguna de las partes, por ejemplo, ni a vendedor ni a comprador. La idea es que las partes concluyan de forma adecuada su proceso y firmen su escritura con plena garantía de sus derechos. Las advertencias y el control que debe hacer el notario varían según el tipo de negocio que se celebre. Entonces va a ser diferente si acuden a firmar una escritura de compra-venta o si acuden a firmar una escritura de cancelación de hipoteca. En la compraventa es indispensable verificar que la documentación esté completa, documentación que más adelante veremos en otra capacitación, pero les voy adelantando: un certificado de tradición y libertad, un paz y salvo o impuesto de predial, un paz y salvo o autorización de valorización, paz y salvo de administración, escritura donde se consignen los datos del inmueble, que los estados civiles de las partes permitan tomar la firma. A diferencia de la cancelación de la hipoteca, donde básicamente se va a pedir el certificado de tradición y libertad, eventualmente representación legal si se trata de una persona jurídica, y la escritura pública si es indispensable. Es menos la documentación para una cancelación de hipoteca que para una compraventa. Y hay que tener y analizar más puntos en una compraventa que en una cancelación de hipoteca. Entonces, de ahí que los controles varíen dependiendo del tipo de negocio que celebren las partes, así como las advertencias que hace el notario para cada contrato. Entonces, continuando con la etapa del otorgamiento. En esta etapa, el notario, a través de sus secretarias jurídicas, realiza verificación del texto, identifica las partes. Si todo está bien, texto, correcciones, documentos y partes, incluye sus estados civiles, su domicilio, su capacidad, se toma la firma de los otorgantes en señal de aceptación. En este punto de otorgamiento es esencial recordar que hay un trato directo con todos los otorgantes. Y es importante que se agote en forma debida, es decir, que confirmemos los datos con las personas de viva voz para evitar diferencias futuras de las partes, confusiones, errores, demandas y nulidades. Este es esencialmente un control jurídico. Verificada la legislación de esta parte del proceso de escrituración o etapa, vamos a ver los pasos internos que se agotan en la notaría para llevar a conclusión toda la etapa. Entonces, empezamos en documentación. Documentación recibe y orienta al usuario, es decir, le solicita información para qué servicio acude a la notaría, le pide los datos y con esa información él ubica la minuta y la descarga en el sistema Signo para lectura del usuario.
De esta ventanilla pasamos a portería, que es donde damos ingreso a nuestros usuarios a la sala de lecturas. En esta parte se ingresan los datos del usuario a una planilla por seguridad para saber quién está ingresando a la notaría, cuál es el motivo y en evento de alguna emergencia con quién nos podemos comunicar. Aquí mismo le damos indicación general del trámite, es decir, que pase a la sala de lectura, que puede hacer correcciones y que finalizada su revisión nos informe. En la sala de lectura, que por cierto es cómoda y segura, el usuario hace lectura de la minuta, solicita cambios o correcciones. O puede suceder, si el usuario ya la ha revisado previamente a través de nuestros correos, que directamente nos solicite los cambios o la verificación de los mismos y pase a la toma de firmas. Entonces, una vez concluye su lectura, pasa a toma de firmas, que siempre la va a realizar un abogado o abogada, secretaria jurídica o secretario jurídico. En él vamos a verificar el contenido de la minuta, la corrección de las partes, verificamos que la documentación esté completa, que jurídicamente no haya ningún inconveniente con el proceso, es decir, plenamente identificación de las partes, que tengan derecho de disposición sobre los bienes, que esté clara la forma, por ejemplo, precio y forma de pago, que no haya cláusulas de imposible cumplimiento o cláusulas absurdas o que las personas no entiendan o que no correspondan al contrato. Verificamos de viva voz la información con los usuarios, esperamos que ellos nos expresen su aceptación y una vez agotamos y tenemos claro que sí es intención del usuario suscribir el contrato, procedemos a tomarle la firma. Se hace toma de firma, toma de huella y biometría para verificar con la registraduría la identidad y evitar suplantaciones. Continuamos con el paso del otorgamiento, porque no es simplemente firmar y yo me voy y hay que dar la minuta o la escritura. No. Una vez la persona firma, entonces pasamos a liquidación. En liquidación se verifican los datos en signo contra los datos de la escritura, se verifican los valores y una vez esta información ha sido verificada, se liquida. Del resultado de liquidación se le informan a los usuarios, es decir, qué valores y qué conceptos deben cancelar. Si la persona acepta la liquidación, es decir, no tiene ninguna duda, considera que no hay ningún error y verificó todos sus datos, pasa a caja. En caja, nuevamente las funcionarias verifican los datos del contrato y del usuario en la orden de liquidación para efectos de que los recibos, soporte el dinero que vamos a recibir del usuario, queden con los datos correctos. Una vez se hace esta verificación y se recibe el dinero, entonces se realiza el recaudo, se le entrega su factura. Y el usuario en este punto se retira generalmente de la notaría. O si va a esperar las copias de la escritura, se le indica el tiempo que se demora. De aquí, de caja, pasamos a cierre de escrituras. En cierre de escrituras, la funcionaria o funcionario procede a revisar la documentación recibida, numera la escritura conforme al número que le ha asignado caja, diligencia los espacios en blanco y deja lista la escritura para su revisión y la descarga en signo a la abogada que le corresponde la revisión. Recibido el documento por parte de la secretaria jurídica o abogada, verifica la escritura, verifica los documentos, hace la lectura y el análisis jurídico que le permita concluir que está bien y que puede pasar a firma del notario o que deben hacerse arreglos. Entonces, una vez concluida la revisión, incluidos los arreglos, si los encontró, se pasa al notario para la firma de la escritura. Y en esta parte, cuando ya interviene el notario, cambiamos de etapa. La etapa se llama autorización. Lo encontramos en la misma norma, Decreto 960 de 1970, artículo 40, entre otros. Y reza parte de su texto. La autorización es la fe que imprime el notario a este
en vista de que se han llenado los requisitos pertinentes y de que las declaraciones han sido realmente emitidas por los interesados. Artículo 40. El notario autorizará el instrumento una vez cumplido todos los requisitos formales del caso y presentados los comprobantes pertinentes, suscribiéndolo con firma autógrafa en último lugar. Es decir, el último que firma siempre va a ser el notario. La firma del notario cierra la escritura. ¿Qué podemos entonces concluir o explicar de estos artículos? Que agotadas las etapas anteriores, recepción, extensión, otorgamiento, el proceso culmina con la autorización de la escritura. Y esa autorización o firma de escritura por el notario solo se hace una vez todas las partes intervinientes en las etapas anteriores han agotado su trabajo de forma profesional y cuidadosa. Entonces, solamente hasta que se recibió bien la información, se plasmó bien la información, se verificó con el usuario que sí quería firmar ese contrato y que cumplía todos los requisitos, se le diligenció de forma completa la escritura, se llenaron todos sus espacios, se numeró, es que se pasa al notario. Culminada la escritura, previamente verificada. Así es que se le debe pasar la escritura al notario. Él la recibe, hace una verificación general y la firma en muestra de la fe que le imprime de que sí se cumplieron todos los requisitos, que se agotó todo el proceso y que no va contra la ley. El notario puede autorizar varias escrituras en un mismo día, escrituras relacionadas con un mismo inmueble, siempre y cuando no sean contrarias a la ley. Por ejemplo, se puede firmar una escritura de cancelación de afectación de un apartamento y el mismo día firmar la escritura de venta y el mismo día firmar una escritura de cancelación de hipoteca. Todo siempre y cuando no sea contraria a la ley y vayan en el debido orden. Bueno, una vez suscrita, el trámite continúa con la expedición de copias y así poder ser registrada si es del caso. En esta etapa de la autorización es muy importante tener claro que por ser la última etapa donde el notario ya imprime su firma, no puede haber después correcciones o modificaciones. Como no se puede modificar ni corregir, debe estar profesionalmente revisada y verificada toda la información y documentación. Entonces, es esencial tener claro que este paso solo se debe y puede agotar si y solo si la escritura cumple todos los requisitos de ley. Esta parte, la autorización, que obviamente resume todos los pasos anteriores, genera todo tipo de responsabilidades para el usuario. De ahí el cuidado y diligencia que debemos tener. Este paso, la autorización, debe representar la culminación de un excelente trabajo de grupo. Todos debemos aportar. Y la firma del notario es la representación de todo este proceso. Ahora vamos a ver los pasos internos en la notaría para agotar el proceso de autorización, porque obviamente la persona no simplemente se queda en que firma la escritura y ya. Muchas veces necesita sus copias. Entonces, retomamos. El notario firma la escritura y la pasa a expedición de copias. En el cargo de expedición de copias, ¿qué se hace? Recibe fotocopiado. En fotocopiado revisan los anexos y las firmas, verificamos que esté firmado, que eventualmente por algún error, por alguna confusión, no se vaya a pasar una escritura para copias sin firma. Se sacan las copias respectivas. Protocolo que hace, separa, le saca los ganchos a la escritura, verifica la información, la pasa a protocolo para que ellos la escaneen, con esa imagen sacan las copias y se entrega el protocolo y las copias a sistemas para solicitar el recibo de registro. Y una vez se hace esto, se pasa también a cierre de copias, que revisa el contrato, la hoja de ruta
y procede a elaborar la hoja de cierre y la carátula. Una vez se agota este trámite, se pasan las copias y el protocolo a firma del notario. Esta parte es la firma de las copias. En el caso o los casos donde el notario firma las copias, porque puede suceder que el secretario o secretaria jurídica firme las copias si la ley lo permite. Obligatoria la firma del notario en copias en hipotecas, en cancelaciones, en poderes, entre otros. Una vez son firmadas, se pasan las copias a caja y el protocolo se archiva. Entonces aquí se abre el proceso en dos partes. Archivo de copias se verifican en caja. En caja, ¿qué se va a revisar? Que los pagos estén ya listos, elaborados, que la persona canceló la parte de registro y si no canceló o si hay algún saldo, pues se debe avisar al usuario. En los casos en que la persona definitivamente dijo, no, yo hago mi diligencia de registro, pues simplemente verifica que todo esté al día y se pasa a documentación. Archivo de copias y entrega de copias. Documentación recibe las copias y las archiva en la casilla respectiva. Aparte, solicita el recibo de beneficencia. Las copias y los recibos se entregan al usuario. Entonces retomemos un poquito. Caja recibe copias firmadas, verifica pagos de registro, pagos pendientes o si el usuario hará su ingreso al registro. Fotocopiador recibe el protocolo, el original de la escritura y lo archiva y va formando un tomo de acuerdo a la numeración, el tomo respectivo y va llevando un control. Archivo de copias, entonces documentación recibe las copias. Si el usuario hará su registro, verifica la solicitud de recibos de beneficencia y registro y los archiva en la casilla respectiva. Verifica que sí se hayan pedido y archiva las copias. Archivo de copias también, documentación recibe las copias, pero el usuario nos canceló a nosotros registro. Entonces, verifica que las copias estén completas, las descarga y la pasa a los tramitadores para el proceso de registro interno que hará la notaría. Y finaliza con la entrega de copias. Documentación retoma su función de orientación e información al usuario sobre el estado de su trámite y del registro, si es del caso, y entrega las copias al usuario con recibos o certificados, dependiendo del caso. Esta es básicamente el proceso de escrituración y las etapas que debe agotar. Espero que hayan podido identificar en qué forma participan ustedes y en qué etapa principalmente se encuentran. Y que entre todos, como les indicaba, busquemos mecanismos e ideas para mejorar el servicio. Muchas gracias.